Los grandes debates de la historia de los Estados Unidos fue la ratificación de la Constitución en 1788. Los que apoyaban la Constitución y una república nacional más fuerte eran conocidos como federalistas. Los que se oponían en favor de un pequeño gobierno localizado eran conocidos como antifederalistas. Este debate fue importante en la historia del mundo, pues el régimen que adoptaría esta nueva nación sería el parteaguas para el debate político moderno a nivel mundial. Tanto los federalistas como los antifederalistas estaban preocupados por la preservación de la libertad. Sin embargo, discrepaban sobre si un gobierno nacional fuerte preservaría o acabaría destruyendo esta misma. Para comprender los fundamentos ideológicos sobre los que se construye el gobierno estadounidense, es importante analizar tanto los argumentos federalistas como los antifederalistas. Los antifederalistas no estaban tan organizados como sus rivales, no compartían una posición unificada sobre la forma de gobierno adecuada. Sin embargo, sí se unieron en su objeción a la Constitución tal y como fue propuesta en 1787. Los antifederalistas se oponían a la expansión del poder nacional, estaban a favor de pequeños gobiernos localizados con una autoridad nacional limitada. En general, creían que un gobierno republicano solo era posible a nivel estatal y que no funcionaría a nivel nacional. Por lo tanto, solo una confederación de los estados individuales podría proteger la libertad de la nación. Sin embargo, la objeción más poderosa planteada por los antifederalistas giraba en torno a la falta de protección de las libertades individuales en la Constitución. La mayoría de las constituciones estatales de la época se habían basado en el modelo de Virginia, que incluían una protección explícita de los derechos individuales que no podían ser invadidos por el Estado. Esto se consideraba una salvaguarda central de los derechos de las personas y una importante mejora revolucionaria respecto a las protecciones no escritas de la Constitución británica. La mayoría de los antifederalistas temían que, sin una Declaración de los Derechos, la Constitución no podría proteger suficientemente las garantías de los individuos y del Estado. Quizás la voz más fuerte de esta preocupación fue la de George Mason. Creía que las cartas de los derechos serían superadas por la nueva Constitución y no se mantendrían como protecciones adecuadas para los derechos de los ciudadanos. A pesar de la diversidad que caracterizaba a la oposición antifederalista, compartían una visión central de la política estadounidense. Creían que la mayor amenaza para el futuro de los Estados Unidos residía en el potencial del gobierno para corromperse y hacerse con más y más poder hasta que su dominio tiránico dominara por completo al pueblo. Tras haber logrado rechazar lo que consideraban la tiranía del poder británico, esas amenazas se consideraban una parte muy real de la vida política. Para los antifederalistas, la constitución propuesta amenazaba con llevar a Estados Unidos por un camino demasiado familiar de corrupción política. Los tres poderes del nuevo gobierno central amenazaban la creencia tradicional de los antifederalistas en la importancia de restringir el poder del gobierno. Por otro lado, los federalistas, liderados principalmente por Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, creían que establecer un gran gobierno nacional no solamente era posible, sino necesario para crear una unión más fuerte y perfecta, mejorando la relación entre los estados. Hasta este momento, la creencia común era que una república solo podía funcionar eficazmente si era pequeña y localizada. Los federalistas desafiaron esta creencia y afirmaron que una república nacional fuerte preservaría mejor las libertades individuales del pueblo. Al ampliar la esfera de la república, los derechos individuales y de las minorías estarán mejor protegidos de la infracción de una mayoría. Los federalistas también querían preservar la soberanía y la estructura de los estados. Para ello, abogaban por un gobierno federal con poderes específicos y delegados. Todo lo que no se delegara al gobierno federal se reservaría al pueblo y a los estados.
En definitiva, su objetivo era preservar el principio del gobierno por consentimiento. Al construir un gobierno sobre la base de la soberanía popular, sin sacrificar la soberanía de los estados, se podría asegurar la legitimidad del nuevo gobierno. A pesar de esta serie de grandes ventajas, los federalistas aún tenían una dura lucha por delante. Sus nuevas soluciones supusieron una importante alteración de las creencias políticas de este periodo. Lo más significativo es que los federalistas creían que la mayor amenaza para el futuro de los Estados Unidos no residía en el abuso del poder central, sino que podía encontrarse en lo que consideraban los excesos de la democracia, evidenciados en disturbios populares como la rebelión de Shays y las políticas favorables a los deudores de muchos estados. Este debate produjo quizás la más famosa exploración de la filosofía política estadounidense, ahora llamada los Papeles Federalistas. Originalmente eran una serie de 85 cartas anónimas a los periódicos que fueron coescritas por Alexander Hamilton, James Madison y John Jay. Juntos trataron de asegurar al público los dos puntos claves del programa federalista. En primer lugar, explicaban que era necesario un gobierno fuerte por diversas razones, pero sobre todo para que Estados Unidos pudiera actuar con eficacia en los asuntos exteriores. En segundo lugar, intentaban convencer a los lectores de que gracias a la separación de poderes en el gobierno central, había pocas posibilidades de que el gobierno nacional evolucionara hacia un poder tiránico. En lugar de favorecerse cada vez más, los poderes separados proporcionarían check and balances entre sí, de modo que ninguno pudiera llegar a dominar completamente. Con la estrecha aprobación de la Constitución en Virginia y Nueva York en junio y julio de 1788 respectivamente, los federalistas parecían haber obtenido una victoria total. Los estados relativamente pequeños de Carolina del Norte y Rhode Island resistían más tiempo, pero con la ratificación de 11 estados entre los que se encontraban los más poblados, los federalistas habían llevado a cabo con éxito una notable campaña política de enorme trascendencia y cambio radical. Para los antifederalistas, la separación de poderes era un freno demasiado suave contra la amenaza de la tiranía gubernamental. En consecuencia, los estados empezando por Massachusetts ratificaron la Constitución, pero pidieron que el nuevo Congreso adoptara nuevas protecciones en cuanto se reuniera. Esta cuestión se perfiló a la agenda política no resuelta del Congreso Nacional y la adopción de la Carta de Derechos, las 10 primeras enmiendas de la Constitución. Es un legado de la victoria-derrota de los antifederalistas. Su continua participación en el proceso político, incluso cuando parecían haber perdido en la cuestión más general, tuvo una inmensa importancia. La Constitución se creó a partir de un proceso político duro que exigió trabajo, desacuerdos, compromisos y conflictos. De esa lucha tomó forma la moderna nación estadounidense que seguiría modificándose. No obstante, hoy nos podemos preguntar, ¿los antifederalistas tenían razón? Los antifederalistas originales se equivocaron en muchas cosas. El gobierno federal, por ejemplo, no borró ni anuló los poderes de los estados para gravar a sus ciudadanos, pero acertaron en tres ideas básicas y todas ellas se han vuelto cada vez más relevantes en la política estadounidense moderna. En primer lugar, predijeron que el gobierno federal creado por la Constitución aumentaría su poder hasta que los estados fueran meramente secundarios, algo que ha sucedido en tiempos de crisis, desde el reclutamiento obligatorio para la guerra de Vietnam hasta las medidas de seguridad impuestas durante la pandemia COVID-19. En segundo lugar, que este poderoso gobierno federal sería demasiado grande y distante para que el pueblo pudiera controlarlo eficazmente, por lo que los hombres vanidosos de ambición y avaricia lo controlarían para enriquecerse a costa del pueblo llano. Esto se refleja en el sistema electoral estadounidense, donde la representación de ideales políticos es un punto secundario a otros temas, como el financiamiento y apoyo privado a campañas políticas. La mayoría de la gente se siente desencantada con los políticos por ser todos iguales, y eso tiene que ver con la poca rotación de élites que sucede en los altos puestos gubernamentales. En tercer lugar, se acertó en predecir que no era prudente gobernar a una población diversa y numerosa desde un gobierno remoto y distante, puesto detentaría un poder tan inmenso sobre la vida cotidiana de la gente común
y como resultado, la política se convertiría en algo más primitivo que civilizado. Esto fue probado ampliamente en los dos últimos años, donde movimientos sociales como Black Lives Matter hicieron visible la gran distancia entre la sociedad civil y el gobierno, haciendo énfasis en la alta polarización que tiene la sociedad americana. De igual manera, la toma del Capitolio durante las elecciones presidenciales parece ser una prueba de esta política primitiva de la que se habló, donde los simpatizantes de Trump decidieron entrar por la fuerza al Congreso al ver que su líder no era favorecido en las boletas. Para concluir, es imposible asegurar que los antifederalistas tenían razón, pero sí es necesario rescatar múltiples de sus argumentos, al ver un claro distanciamiento entre el gobierno estadounidense y su pueblo. Los actuales índices de aprobación de Joe Biden y la falta de líderes de oposición, a excepción de Trump, nos hablan de una alarma hacia el sistema de gobierno estadounidense, por lo que valdría la pena revisar la construcción de política sobre la que el país se basa y hacer los ajustes necesarios en pro de la democracia.